ya tuvieron la oportunidad de ver los videos del día de hoy, eh, que es el tema de crisis convulsivas, ¿no? Como comentaba por ahí Mel, efectivamente es un tema pues complejo, ¿no? Sobre todo por las clasificaciones y por todo lo que implica. Lo que les puedo decir para orientarlos es que la epilepsia obviamente es muy común en pediatría, ¿no? Supongo que más que en adultos, porque a veces el pronóstico no es tan bueno. Sobre todo en las causas genéticas y sindromáticas, el pronóstico del niño epiléptico es muy malo, porque son epilepsias de difícil control, que dejan secuelas neurológicas, que hay daño estructural y muchas veces el niño queda con secuelas, entonces incluso fallecen, ¿no? El pronóstico a veces es malo en ese tipo de epilepsias. Sin embargo, no todas las epilepsias son de difícil control, no todas son sintomáticas y siempre hay que tratarlas. Entonces, esa es la ventaja. Eh, el niño epiléptico no necesariamente va a quedar con daño neurológico, ¿no? Los que fuimos epilépticos de chiquitos, quedamos normal hasta cierto punto. Entonces, tienen que saber que no todos los niños les va mal, ¿no? Y por eso es importante detectarlas y tratarlas, ¿no? Tiene mucho que ver también con el estado epiléptico. De hecho, muchos de los niños epilépticos debutan con estado epiléptico, ¿no? Por eso mencionaban lo de la frecuencia, ¿no? 10% de la población general podría llegar a caer en estado epiléptico y de esos, un gran porcentaje podría volver a repetir y quedar como epilepsia. Pero muchos niños epilépticos debutan con estatus epiléptico. Entonces puede dejar secuelas si no lo tratan de forma adecuada. Entonces, esa es la idea de entender el algoritmo, ¿no? Lo que sí les quiero comentar es que les faltó una parte muy importante del tema, que incluso ahí en el temario dice, énfasis en crisis convulsivas febriles, porque es la causa más frecuente de convulsiones en pediatría. Incluso más que epilepsia, las crisis convulsivas febriles son muchísimo más comunes en pediatría y es una de las causas principales de convulsiones en la edad pediátrica. Entonces es un grupo que se cuece aparte porque no son causas genéticas, metabólicas, sintomáticas, no hay lesiones cerebrales, no hay nada. La única causa es la fiebre y entonces se considera un tipo de convulsión sintomática. Pero ahí, por ejemplo, cabe hacer siempre una aclaración bien importante que me gusta hacer antes de cualquier duda. Recuerden que la fiebre no causa convulsiones, pero la fiebre es un detonante para un niño predispuesto a presentarlas, ¿no? Igual que las luces brillantes, por ejemplo, o igual que un traumatismo de cráneo, en un niño que esté propenso a tener convulsiones, puede desarrollar las convulsiones. No es que la fiebre les dé convulsiones a todos los niños, solamente la va a desencadenar en algunos, ¿no? En el que es susceptible. Y generalmente el niño que tiene crisis convulsivas febriles hay antecedentes familiares, de que el papá o la mamá convulsionaban también con fiebre, o el hermano o algo así. Y entonces es un dato bien importante para empezar a sospechar en crisis febriles. Entonces, lo que comúnmente pasa con una convulsión febril es que el niño convulsiona justo antes de tener la fiebre, es decir, cuando va como en 37,9, ahí empieza la convulsión y cuando llega generalmente a la revisión, se corrobora que el niño tiene fiebre. Entonces, ojo, entonces aquí viene la parte importante y medular de esta plática. No den por hecho que si un niño tiene fiebre cuando llega con ustedes, la crisis convulsiva va a ser febril. No lo den por hecho nunca, porque puede ser meningitis, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor tiene fiebre y además tiene hiponatremia, ¿no? O hipocalcemia o hipoglucemia. Y es a lo que se refiere Sophie cuando dice que hay que hacer el ABC, ¿no? O sea, una cosa bien importante es cuando un paciente les llega convulsionando, lo primero que tienen que hacer es yugular la crisis. Ojo, en ese punto, yugular la crisis, ¿por qué? Porque ustedes no saben, número uno, cuánto tiempo lleva. Generalmente, lleva como 10 minutos. Ay, pues vivo aquí enfrente, como 3 minutos, ¿no? O sea, pero la verdad es que nadie sabe cuánto tiempo lleva convulsionando el niño, no puede saberlo de forma exacta. Y lo mejor siempre es yugular la crisis, porque no sabe si va a ser, si la crisis va a yugular sola. Recuerden que muchas de las crisis convulsivas yugulan solas, también eso es importante. El niño convulsiona en su casa y a lo mejor cuando llega con ustedes al consultorio o a urgencias, ya no está convulsionando, ya está en periodo posictal, ¿no? Pero a lo mejor cuando llega con usted llega convulsionando. Entonces, si llega en periodo posictal, pues no hay que yugular la crisis, ¿verdad? Porque ya pasó.
pero hay que continuar el protocolo. En cambio, si el niño llega convulsionando con ustedes, número uno, hay que yugular la crisis, porque puede caer en estatus epiléptico. Ustedes no pueden asegurar que el niño a los 6 minutos deje de convulsionar a los 11 minutos, no pueden saberlo. Entonces, lo peor que pueden hacer es esperar. No pueden agarrar y decir, a ver, vamos a ver si se le quita solita. No. Yugulan la crisis y una vez que han yugulado la crisis, entonces tienen que preguntarse por qué es la crisis convulsiva. Entonces, el tip que les voy a dar para toda su vida es que primero descarten algo orgánico. Primero descarten que sea hiponatremia, hipoglucemia, hipocalcemia. Descarten que sea una infección del sistema nervioso central. Traten de descartar que sea un tumor, ¿no? Vean el fondo de ojo, vean que no hay datos de edema cerebral, vean que no hay datos de meningismo, etcétera. Si no hay nada de eso y encuentran un foco infeccioso, por ejemplo, la faringe, el oído, la mamá les dice que tiene diarrea, que han tenido fiebre los días previos, y ahorita llegan ustedes con fiebre, pues entonces pueden sospechar que es una crisis convulsiva febril, pero no pueden asegurar hasta que descarten lo demás. Porque imagínense que dicen, ah, es una crisis convulsiva febril, quién sabe qué. En eso llegan los laboratorios y tiene sodio de 100. Ah, no, pues era por hiponatremia, ¿no? No por la fiebre. Entonces eso es bien importante porque ya saben, bueno, todavía no lo hemos visto en el tema, pero las diarreas pueden dar hiponatremia, por ejemplo, ¿no? Una diarrea perdedora de sal. Hay síndromes perdedores de sal. Un tumor en el sistema nervioso central puede dar síndrome perdedor de sal y también puede dar fiebre. Entonces, no den por hecho que una crisis convulsiva es febril. Así, ese es lo primero. Número dos, los niños que tienen crisis convulsivas febriles están entre los 6 meses y los 6 años. Nada más, 6 meses y 6 años. Si el niño es menor de 6 meses y tiene crisis convulsivas, aguas. Ese niño puede tener meningitis, un tumor o alguna otra cosa. Y el niño tiene más de 6 años, lo mismo. Ya no es común que tenga crisis convulsivas febriles. Es como si llegara alguien de 20 años con fiebre y convulsionando y dijeran, ay, pues es que tiene una crisis convulsiva febril. Pues no, no, ese está drogo, no sé qué le pasó, pero no, no es crisis convulsiva febril. Entonces eso es bien, bien importante saberlo. Entre 6 meses a 6 años es el niño que tiene crisis convulsivas febriles. Número tres, las crisis convulsivas febriles tienen ciertas características que las delatan. Generalmente, les digo, empiezan justo antes de que el niño tenga fiebre. Solo hay un evento al día. Son tónico-clónico generalizadas. Y ah, no hay datos neurológicos a la exploración física. Es decir, ya una vez que ustedes revisan al niño, no hay datos de nada. Entonces es bien importante ese dato. Solo hay una crisis al día. Esas son las crisis convulsivas febriles típicas, por así decirlo, ¿no? Si el niño convulsiona más veces por fiebre en el día, ya no son crisis típicas y hay que descartar una infección y alguna otra cosa, ¿no? Eso es importante también que lo sepan, ¿no? Son tónico-clónico generalizadas, generalmente se autolimitan, duran menos de 15 minutos y nada más, ¿sale? Punto número 4, las crisis convulsivas febriles no requieren medicamentos anticonvulsivos, solo requieres controlar la fiebre. Eh, si ya descartaste cualquier cosa metabólica o orgánica y consideras que es una crisis febril, hay que advertirle a los papás que cada vez que el niño tenga fiebre, puede llegar a tener crisis convulsivas febriles, mientras tenga 6 meses a 6 años, ¿no? Entonces, eso es importante, decirles que en cuando empiece con síntomas de diarrea, gripe, lo que sea, pues vaya a su médico para que reciba tratamiento y evitar la fiebre, prevenir que el niño tenga fiebre. Eso es lo importante. Y los niños con crisis convulsivas febriles, pues no quedan con daño neurológico, no hay afortunadamente nada. Y es bien, bien común. Es la causa más común de convulsiones en pediatría. Eso fue lo que les faltó en la expo. ¿Sale? Ahora sí, ¿dudas o preguntas sobre el tema? Sí, doctor. Ujú. Bueno, ahorita mencionaba yugular la crisis. Ajá. Exactamente de qué manera es más efectivo hacerlo. Hay que seguir el algoritmo que comentaba Karen. O sea, lo primero que tienes que hacer es dar benzodiazepinas, ya sea midazolam o diazepam, y se administra de forma intranasal o de forma intrarrectal. Es ¿cómo se llama? El medicamento de primera línea. De según la línea ya vienen los anticonvulsivos.
Recuerda que si el niño no se yugura la crisis con eso, ya han pasado más de 10 minutos, entonces ya tiene un estado epiléptico sostenido, ya no es un estado epiléptico temprano. Entonces pasa a los medicamentos de segunda línea y se supone que la primera elección actualmente deben ser los anticonvulsivos atípicos, ¿no? Este, como el levetiracetam, que será la primera opción, y en algunos libros también mencionan la lamotrigina, bueno, en algunos artículos, pero debe ser el levetiracetam. Pero ahí hay un problema, mucho ojo. Debe de ser intravenoso, porque ni modo que se lo des tomando al bebé que está convulsionando, ¿verdad? Y desgraciadamente en México no hay intravenoso, no hay. Entonces no podemos recurrir a la primera opción a nivel mundial. Entonces recurrimos a la segunda. La segunda es el ABP. El ABP intravenoso, pero lo mismo. En el sector salud no hay ABP intravenoso. En el sector público sí hay. Y entonces recorrimos hasta la tercera opción, que es la fenitoína, el DFH. Entonces el DFH sí hay en sus hospitales, en cualquier hospital hay DFH y en México es lo primero que utilizamos. Aunque en otros países la tercera línea, en México es la primera, porque a veces es lo único que a lo que tienes recursos. ¿Sale? Y si después de dar esos medicamentos aún el niño sigue convulsionando, pues entonces tienes que pasar a la tercera línea. Y no solamente asegurar la vía aérea, sino también ya caer en coma barbitúrico, ¿no? Pasar el tiopental y ya sedar al niño. Idealmente antes de que pase una hora, porque como ya lo mencionó acá, Sofi, después de la media hora ya hay daño neurológico y por eso hay que tratarlo de forma oportuna. Ujú. Va que va, muchas gracias. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué otras dudas tienen? Es que el midazolam ya lo aplicaste desde el principio. Entonces, el midazolam o el diazepam son los de primera línea, pero acuérdate que son sedantes de acción corta. Entonces, si no has iniciado una infusión de midazolam para entonces, puedes llegar a iniciarla a los 30 minutos y sin tiopental. Pero ya sería en infusión, ya no sería por bol. Bueno, la cosa importante que también tienen que saber es que cuando llegue a ese punto no van a estar solos, ¿eh? Siempre pues va a haber un adscrito ahí, cuando estén en su internado. Y ya cuando están los adscritos, pues ustedes apoyan a sus estudiantes, ¿eh? Una cosa importante, por ejemplo, es que si ustedes como médicos se estresan, todo va a ser un caos, ¿no? Porque van a empezar a estresar a las enfermeras y a todo el mundo y así. Entonces, tienen que conservar en una situación de urgencia. El médico es el que más tiene que conservar la calma para que se pueda llevar el orden. Eso siempre es bien importante. La clasificación también es importante. Recuerden que hay cambios importantes. Si han leído libros viejitos o no actualizados, van a venir como crisis parciales, ¿no? Recuerden que la denominación es actual es focales, ¿no? Con o sin afección del estado de conciencia. Mientras antes hablábamos de parciales simples y complejas, como bien lo comentó Mel en su video, ¿eh? Es bien, bien importante ese punto. Doctor, y por ejemplo, en una crisis febril podrían presentar la parálisis de tos. O sea, sí es muy común que la presenten, no solamente cuando ya se complicó, cuando ya tiene como mucho tiempo de que no se resuelve la crisis febril. Híjole, te debo la respuesta. La verdad es que nunca lo he leído, qué tan frecuente sea. Yo nunca lo he visto, nunca, nunca, nunca. Pero nunca me he detenido a leer un artículo o algo sobre qué tan frecuente es que se presente. Ahí sí te mentiría. ¿Qué más? Ajá.
No, las crisis de ausencia, a pesar de que son generalizadas, crisis generalizadas, es poco habitual que dejen secuelas neurológicas. Como son de corta duración y no tienen afección motora ni nada, muchas veces no dejan secuelas. Es una ventaja de las crisis de ausencia, entre comillas, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tienen? O ya lo podemos poner en el examen sin problema. ¿Ya ninguna, ninguna? ¿Por qué va a cortar su estetoscopio? Si Porque ya ya no está lo fallando mi quiere, campana. regánoslo. No, es que le voy a poner otra campana. Ah, muy bien, muy Porque bien. porque este diafragma siento que ya no se escucha bien, pero no le puedo quitarla de esta madre, entonces lo voy a tener que cortar. Va a quedar un centímetro más chiquito, pero ni modo. Y es que ahorita los Littman pediátricos negros están agotados, quién sabe por qué. En la León no tienen. Y tampoco en 13M ni en un lugar que se llama estetoscopios.com, donde por cierto siempre los etiquetan muy bien. Nah, quién sabe por qué están agotados los pediátricos. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Que no tenga que ver con el estetos. Ah, ya nada, nada, cero preguntas. Bueno, no creen que es tan fácil el tema, ¿eh? Como comentaba Mel, sí es un tema difícil. La clasificación es difícil y parece a veces muy sencillo saber la etiología, pero muchas veces no lo es tanto, sobre todo si no tienen en mente todas las posibles causas que hagan convulsionar a un niño. Tal vez este es el ejemplo de lo que siempre les digo, ¿no? De que cuando tengan un paciente, a veces solo van a tener un síntoma y entonces en su mente tienen que pensar en todas las posibles causas que provoquen ese síntoma. Entonces, en el caso de las convulsiones, pues hay un chorro, ¿no? Como ya lo comentaba Mel en su video, o sea, puede ser desde infecciosas, metabólicas, orgánicas, pueden ser un chorro de cosas. Ay, no le puedo quitar esta madre. Entonces tienen que, en su mente pensar en todas esas posibles causas de convulsiones en pediatría, ¿vale? Esa parte es el tip en este tema, porque créanme que sí es un poco difícil a veces saber en el momento qué es lo que está pasando. A retrospecto es muy fácil, ¿no? A retrospecto vas a tener imágenes, tomografías, electrolitos, todo. Pero en el momento en que llega el niño convulsionando, muchas veces no vas a saber ni qué está pasando, pero lo que sí tienes que saber es saber actuar. Tienes que llevar siempre ese ABC de urgencias, acuérdense, ¿no? La evaluación primaria, secundaria y todo. Eso sí es bien importante, porque una convulsión puede hacer que el niño fallezca. Entonces, eso es así una cosa súper importante que tienen que saber tratar, ¿sale? Y de verdad que los niños es bien común que convulsionen, bien común. Ah, ya sé que falta también. Las crisis convulsivas neonatales son otro punto bien importante, ¿eh? Las crisis convulsivas del neonato, obviamente siempre, o en la gran mayoría de los casos, siempre van asociadas a alguna infección del sistema nervioso central. Entonces, todo neonato con convulsiones equivale a que le hagan una punción lumbar para ver una causa, para descartar una infección, ¿no? En niños más grandes de la edad neonatal, no es de primera intención hacer una punción lumbar, solo que haya datos neurológicos, ¿no? Nada más. Ah, ya por fin lo pude sacar. Entonces, eso sí es bien importante.
Entonces ya no hay dudas, preguntas, comentarios, nada al respecto. Sí, posteriormente, por ejemplo, cuando nos llega un niño con una crisis convulsiva, le damos el tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, que sería anticonvulsivante, pero después Ujú. de ahí se deja en observación, o sea, pasa la crisis y cuánto tiempo se deja en observación. Ah, ahí depende más bien de tu exploración física y exploración neurológica. Ejemplo, si fue una Ok. crisis convulsiva febril, pues lo ves hasta que se controla la fiebre y le das una vigilancia neurológica corta. Algunos artículos dicen que de 2 a 4 horas nada más. Hay algunos que dicen que hasta 6 horas lo vigilas de la parte neurológica para que tú estés seguro que no haya un deterioro neurológico y después lo das de alta. Y ese límite de 6 horas lo pusieron arbitrariamente porque se supone que un niño en un servicio de urgencias no puede permanecer más de 8 horas. Si va a estar más de 8 horas, tienes que hospitalizarlo. Entonces, por eso pusieron ese límite de 6 horas, ¿no? De vigilancia, suponiendo que te tardas dos en hacer tu papeleo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no hay un límite establecido. Entonces, lo que sí recomendamos es la clínica. Si tu paciente tiene algún dato neurológico, entonces hay que mantener el tratamiento, ¿no? Acuérdense lo que decía Mel, decía una crisis no provocada. Si la crisis convulsiva no fue provocada, no hay fiebre, no hay hiponatremia, no hay hipoglucemia, no hay nada, le llamamos crisis única y es la primera crisis de toda su vida. No necesariamente tienes que iniciar tratamiento. Inicia el tratamiento hasta que le haces el electroencefalograma y compruebas si hay alteraciones en el electroencefalograma y requieres tratamiento, es decir, hasta que compruebas que hay epilepsia. Porque una cosa bien importante es lo que por ahí mencionaba, no me acuerdo si fue Sofi o fue Mel, pero una cosa es una crisis convulsiva y una cosa es epilepsia. Crisis convulsiva es un evento único que puede desencadenarse por causas metabólicas, orgánicas, traumatismos, etcétera. Mientras que epilepsia es la tendencia a repetir estas crisis. Entonces, el niño epiléptico es el que sí va a requerir tratamiento a largo plazo. Obviamente, y lo ideal es que sea después de los estudios, después de que le hagas una tomografía y descartes algo orgánico, y después de que le tomes un electroencefalograma y corrobores que hay actividad epileptiforme. Si no hay actividad epileptiforme, el niño no requiere medicamento, porque la probabilidad de que repita las crisis es baja. Entonces, mucha gente, y sobre todo algunos médicos pediatras que como que les da un poquito de miedo, llega un niño con su primera crisis y ya lo dan de alta con DFH así, ay, hasta que lo ve el neurólogo. Pero eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal se supone, y lo que dice la guía de práctica clínica, es que hasta después de hacer los exámenes, inicie el tratamiento anticonvulsivo. ¿Sale? Sí, y otra duda, por ejemplo, ya, o sea, ya se trató, ya se le dio de alta y todo, pero en dado caso de que este niño vuelva a sufrir otro episodio convulsivo, ahí se le darían también ciertas recomendaciones a los papás para, no sé, como para cómo acomodarlo cuando está sufriendo la crisis convulsiva y ya Ah, ok, posteriormente ajá. tienen que traerlo al servicio de urgencias o ahí, ¿cómo? Sí, o sea, siempre hay que dar recomendaciones generales de las crisis convulsivas. Las recomendaciones generales de las crisis convulsivas son muy sencillas. Número uno, no se le mete nada a la boca, ¿no? O sea, porque hay una idea errónea de que el paciente se puede morder la lengua. Esa idea está como generalizada entre los mitos urbanos. Y luego le quieren meter una cuchara, batelenguas y cosas por el estilo, y eso no se hace. Eso puede hacer, eso es más probable que lesionen ustedes al niño y causarle incluso hasta fractura, ¿no? Porque el movimiento tónico clónico puede ser muy intenso y causar hasta fracturas de dientes o mandíbula. No se le mete nada, la lengua no se muerde y por reflejo se guarda. No es poco probable que un paciente epiléptico la muerda. No se les cachetea, no se les echa agua, nada. Y lo único que se les da recomendación es que se les deje así en la posición que adopten durante la convulsión. Se les deja, no se trata tampoco de moverlo. Al moverlo no solamente pueden lastimar al niño, se pueden lastimar unos. Es decir, en la posición en la que esté convulsionando es lo ideal que se puede dejar. Luego, si el paciente vomita durante la crisis convulsiva, lo mismo, tampoco se les pone de ladito. Esa es una leyenda urbana, ¿no? De hecho, cuando me vieron lo de, no es cierto, no hemos visto muerte súbita, ¿verdad? Cuando vean lo de muerte súbita, vamos a ver que la mejor posición, por ejemplo, para dormir al niño es boca arriba, porque eso libera la vía aérea y el paciente es menos probable que se ahogue a que se lo ponen de lado o boca abajo, ¿no? Entonces, se tiene que dejar al paciente en la posición que adopte y sobre todo porque generalmente adoptan una posición de vía aérea superior.
Si el paciente cae, la convulsión es boca abajo, entonces idealmente sí hay que darle la vuelta nada más, y es que se puede, y tiene el espacio y además tiene la preparación para hacerlo. Y lo más importante es que, ojo, no corran a pedir ayuda y no se salgan, porque muchas mamás agarran, está convulsionando el niño, y se salen a la calle, ayuda, ayuda, y ya no ven qué es lo que está pasando. Entonces tienen que hacerle énfasis a la mamá que lo más importante es acompañar a su hijo y documentar el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la convulsión? Solicitar apoyo, pero no salirse, pues no dejar al niño. Solicitar apoyo en la medida de lo posible y entonces ya trasladar al niño, precisamente porque no saben si esa convulsión va a dejar de presentarse en los siguientes 2 minutos o va a caer en estado epiléptico. Entonces siempre es ideal que acudan al médico. Esas son como a grandes rasgos las recomendaciones. Gracias. ¿Vale? Ya vamos a guardar un minuto de silencio por mi estetos. Es que miren, se rompió de acá. No, Y yo así de, Por querer hacerle tuning, Doc. ya sé, maldita sea. Buenos días. Ya ni modo, voy a jubilar uno de los dos. Ahora que va, Doc, ¿cómo va a chambear hoy? Pues con el otro. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Nada? ante cualquier crisis convulsiva, ante cualquier tipo de crisis convulsiva, lo primero que vamos a dar es lo de midazolam. Sí, Siempre, exactamente. siempre. Ok. Sí, sí, ante cualquier crisis, sí. Recuerda que es el medicamento de primera línea para el tratamiento de la crisis convulsiva. Y sí, independientemente de la etiología, ahí hay que darlo. ¿Y este se administra luego que llega el paciente o primero tenemos que descartar la etiología? No, luego que llega el paciente. Recuerda, es la primera línea, es lo que les decía ahorita. Lo primero es yugular la crisis. Ajá. Entonces la yugulan con el diazepam o el midazolam, y ya una vez que esté estable el niño, entonces ya te pondrás a estudiar la causa. Ok. Ujú. Ujú. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo terminó? O sea, sería una focal secundariamente generalizada, por así decirlo. Espérenme tantito. Entonces, se clasifica de esa forma. Porque acuerda que las focales, bueno, más bien sería focal con pérdida del estado de conciencia o con afección del estado de conciencia. Porque las focales que antes se llamaban focales, bueno, parciales simples, son donde no pierdes el estado de alerta. Ujú. De hecho, las focales son feas, ¿eh? Pobrecitos de los niños. Hagan de cuenta que les empieza así a convulsionar su brazo. Pues están conscientes, entonces se desesperan así, ah, mamá, ¿no? Y así. Entonces, sí, pobrecito niño se angustia mucho, ¿no? Bueno, chavos, pues si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta aquí esta revisión. Y lo que sigue es que ahorita a las 8 en punto les voy a dejar un mini examen en línea. Y como de costumbre, les voy a dar 15 minutos. Bueno, sí, 15 minutos para resolverlo. Está fácil. 15 minutos para resolverlo. Y a las 8:15 nos volvemos a ver aquí en el Zoom, ¿vale? Para resolver ese examen. Es un examen sencillo, que yo le llamo el examen reto. ¿Vale? Va. Cuídense, ahorita nos vemos.